La tienen ustedes en pantalla. Gabriela Pedraza tenía 50 años de edad, cordobesa. Hace 9 meses había viajado hacia Ecuador para tratar de conseguir trabajo. Lo había hecho inicialmente en compañía de 2 amigos. Posteriormente estos muchachos volvieron. Hacía una semana que no se tenía noticias de ellas. Finalmente sucedió lo peor. Fue encontrada muerta en el interior de una cisterna cerrada en una casa que ella alquilaba en la playa de Vallenita. Aquí tienen ustedes una imagen de la cisterna precisamente donde fue encontrado su cuerpo. Vallenita es uno de los tantos balnearios que hay en la famosa ruta Spondylus, que es la famosa Ruta del Sol de Ecuador, que tiene 115 kilómetros de extensión y va desde Salinas en el sur hasta Esmeralda en el norte. Es un lugar preferido por todos aquellos que viajan con fines turísticos a Ecuador. Bueno, esta mujer ha ido a buscar trabajo. Lamentablemente ha sucedido lo peor. Su familia está realizando todos los trámites para tratar de lograr su repatriación a la Argentina. Estas son las imágenes que se registraban precisamente en la vivienda que ella alquilaba y donde fue finalmente encontrada por la policía ecuatoriana, que está realizando todas las investigaciones, está, por supuesto, analizando quiénes fueron las últimas personas que la vieron con vida, cuáles eran sus actividades, quiénes eran sus amistades, para tratar de determinar quién puede haber sido el autor de su asesinato, porque ya no caben dudas de que efectivamente fue muerta por alguna o varias personas. Había manchas de sangre precisamente dentro y en los alrededores de la cisterna donde fue encontrada. Les decimos que estaba allí inicialmente como turista, pero después estaba realizando todos los trámites para poderse quedar en Ecuador, porque en esa zona turística realmente hay mucho trabajo, no hay mayores exigencias, es un lugar de diversión para centenares de personas que viajan desde todo el mundo. A lo mejor ahora no sea tanto con motivo del coronavirus, pero tradicionalmente toda esa zona, la de Vallenita, la de Santa Elena en realidad eso es una ciudad, y Vallenita está bastante más cerca. Le pusieron ese nombre cuando la descubrieron porque había muchas ballenas blancas en ese lugar, que es uno de los tantos atractivos que tiene este lugar. El surf es otro. Ustedes veían recién Guayaquil, que está sobre el río Guayaca, a 130 kilómetros desde Guayaquil, que es la ciudad más importante desde la cual se puede acceder. Generalmente en ómnibus, lo hacen todos aquellos que llegan hacia esta zona donde la mayoría de las personas se trasladan en bicicleta. Son lugares paradisíacos, los podríamos decir así, y eso es lo que hace que sean muchísimos los que concurren al lugar. Eso va a dificultar todavía un poco más la actividad de la policía. Es sabido que en todo ese sector, en toda esa Ruta del Sol de Ecuador, aunque está prohibido el consumo de marihuana, hay una proliferación de drogas en esa zona que va de manera conjunta con la noche, con la diversión permanente y también con los deportes acuáticos, que son los preferidos por todos aquellos que concurren a ese lugar. Lamentablemente no se habían registrado todas estas situaciones tan graves en ese lugar, pero esto nos afecta directamente a los cordobeses. Es una comprovinciana que, como tantos argentinos, había viajado hacia el exterior en procura de un mejor destino, en procura de conseguir trabajo. Ahora la familia está tratando de repatriar el cuerpo, pero se hace difícil porque por el estado de descomposición, lamentablemente lo tenemos que decir, que tiene el cuerpo, no se lo puede, por ejemplo, trasladar en ahora con el hijo de esta cordobesa que lamentablemente ha sido asesinada en Ecuador. Me imagino la repercusión que esto puede llegar a tener. Les ofrecemos el diálogo. Así es, Gustavo. Roxana, muy buenos días. Esta mujer, que lamentablemente después de varios días de desaparecida, fue encontrada muerta dentro de una cisterna, tenía aquí en Córdoba 5 hijos. Estamos con David, que es uno de ellos, no el más grande, que los tomó por sorpresa, pero en el fondo el sentimiento algo les decía que este triste desenlace realmente iba a pasar, porque su mamá no era así, no era de desaparecer y tampoco de no publicar nada en las redes sociales. David, ¿cómo estás? Hola, buenos días, gracias por su ayuda.
Sí, es así. Mi mamá era una persona muy sociable. Ella estaba allá en Ecuador. En principio estaba en Libertad, después en Salinas y ahora en Vallenita. Y era una persona muy sociable. Todo el mundo la conocía, la querían mucho porque era muy alegre, hacía muchas cosas, actividades para la gente, trabajaba. Y acá también es muy conocida, la gente la quiere mucho. Bueno, todo el tiempo ella estaba en contacto con nosotros. Estuvo en contacto mediante las redes sociales, Facebook, Instagram y también por, Mario. Exactamente. ¿Cuánto fue el último contacto que tuvieron ustedes con su mamá? El día martes, 3 de marzo, fue el último contacto que tuvimos por WhatsApp. A partir de ese momento la desaparición fue súbita, no tuvimos más noticias de ella. La gente que estaba allá nos preguntaba si la habíamos visto o si sabíamos algo de ella, porque no había noticias y no la veían. Y como te digo, era una persona muy sociable que estaba en contacto constantemente con gente. O sea, no era una persona sola no podía estar, vamos a decirlo así. Ella necesitaba estar con alguien, se sentía bien en sociedad y demás. ¿Cuál fue el último mensaje que les mandó? ¿Advertían algo ustedes de todo esto? No advertíamos nada. El último mensaje que recibió fue uno de mis hermanos, que cómo estaba él, cómo estaba su novia, pero nada más. Y la gente de allá de Ecuador, amigas de ella, todo el tiempo le estaban mandando mensajes. Ellas se comunicaron con nosotros, las amigas, y nos mandaron los últimos mensajes que recibieron. Los últimos mensajes fueron el día martes, a esa hora aproximadamente, 3 de la tarde de allá. ¿Qué sospechan? ¿Qué pasó con tu mamá? Las sospechas son muchas, sí, pero no tenemos nada concreto. La policía de allá está trabajando directamente con el consulado argentino. Tengo entendido que las órdenes salen del consulado, pasan por un fiscal y llegan a los policías que actúan en la investigación. Concreto no hay nada. Lo que sabemos todos, que anoche hicieron una especie de allanamiento en la casa donde ella estaba viviendo, en Vallenitas, y ahí encontraron el cuerpo de ella en un tanque abajo del agua, una cisterna, pero nada más que eso. ¿Sospechan quién pudo haber hecho esto? Como te digo, sospechas hay mucha gente que nos dice, pero nosotros no conocemos a nadie directamente ahí. ¿Estaba de novia tu mamá? No estaba de novia. Ella era joven, como ustedes vieron en las fotos, pero no estaba en pareja con nadie oficialmente. Nunca nos dijo nada. Además, ella es muy comunicativa. Siempre nos decía todo lo que hacía, dónde iba, qué es lo que estaba trabajando, a quién conocía. Sospecha tenemos, como te digo, de mucha gente, pero no tenemos nada concreto y la policía ya está investigando cada una de esas personas. Estamos hablando de una localidad que es muy pequeña. ¿Temen que quizás la corrupción, quizás la falta de información, quizás la falta de presión, por decirlo de alguna forma, no resuelve este caso y ustedes nunca sepan qué fue realmente lo que pasó con tu mamá? Bien, buen punto ese. La idea es la siguiente, es esclarecer qué pasó, principalmente para que ella descanse en paz, vamos a llamarlo así, para esclarecer los hechos, para que no le pase a nadie más, porque esa es la realidad. ¿Sí? Encontrar quién fue o quiénes fueron los que hicieron esto, justicia, básicamente, para que la conciencia de ella esté tranquila y la nuestra también. Y bueno, obviamente le pedimos el apoyo a todo Córdoba, a toda Argentina, para que podamos esclarecer el hecho y que no quede así nomás. Por último, quieren repatriar el cuerpo de tu mamá, ¿no? Así es. Desde el consulado nos dijeron que el hecho de repatriarla consta en una cremación y eso lleva un costo que es un gasto particular de la familia. No es un gasto que se haga cargo del Estado, por lo menos. Estamos averiguando si el gobierno de la provincia de Córdoba puede ayudarnos. ¿Hay mucha plata? Mira, un dato que nos pasó una persona de allá es que cuesta $1.500 la cremación solamente, pero lo que sería traslados y demás, no sabemos los costos reales. Me quedaron en informarme los costos para tener una estimación y a partir de ahí ver qué podemos hacer. Por último, como hijo, ¿qué sentís? ¿Qué pedís? Y bueno, básicamente justicia y que se esclarezca todo. Porque bueno, como te digo, mi mamá era una persona muy querida, pero no porque sí, porque era muy buena gente. Lamentablemente en el mundo que vivimos hay gente mala que tiene otros principios. El hecho es que como hijo se esclarezcan los hechos, todo, y podamos traerla acá, hacer una ceremonia de despedida
y bueno, darle un entierro o algo como se lo merece. Bueno, David, muchísimas gracias. Es la palabra de uno de los hijos que, por supuesto, esperan explicaciones, esperan quizás darle esa sepultura a su mamá y, sobre todo, quieren hacerse con los restos de su mamá, que es un traslado costosísimo, que si bien todavía no han dimensionado lo que eso cuesta, seguramente van a necesitar ayuda o del Estado o de la sociedad para poder repatriar a su mamá y estar, entre comillas, en paz.